Empezamos con Norman llegando al canal de televisión. Él está listo para la entrevista. La periodista que lo va a entrevistar incluso ya recibió las preguntas que tiene que hacer. Norman respira un momento y luego da la señal para que comiencen. La periodista señala que recientemente todos están hablando de Norman. Es como si estuvieran viviendo en su mundo. Norman responde que eso no es verdad. Aún así, Shannon resalta que Norman ha ascendido en las cadenas de mando bastante rápido. Osborn responde que mucha confianza se ha puesto sobre él y por eso mismo tiene que ganarse esa confianza todos los días. Eso es lo que el país necesita, líderes en los cuales la gente pueda confiar, sobre todo después de la división en la que vivieron. Con el tema de la guerra civil y la muerte del Capitán América, Norman quiere ponerle fin a esa situación. Shannon lo comprende, pero señala que muchas personas tienen problemas con que Norman no recibió esta posición siendo elegido, simplemente se la dieron. Nadie votó para que él tenga todo este poder. Norman responde de que no fue así, es cierto, pero las personas que fueron escogidas por el pueblo le dieron la confianza a él. Por eso, en definición, él es la voluntad del pueblo. Y él, al igual que todas las personas que viven en este país, piensa que Norteamérica merece cosas mejores. Y eso es lo que ha estado intentando hacer desde el día 1, darle al país lo que se merece. Sumado a esto, en el corto periodo que ha tenido sirviéndole al público, Norman ha conocido muchas personas increíbles. Retrocedemos en el tiempo 6 horas. Osborn bajó de su nave para hablar con Sentry, pero Robert no respondía, hasta que de pronto lo hizo. Norman pensaba que Sentry murió en batalla. Robert responde que también lo pensaba así, pero ahora él estaba aquí. Norman quería saber si estaba hablando con Bob. Sentry guardaba silencio. Norman no quería hablar con esta persona, no quería hablar con Sentry ni con el vacío. Él quería a Bob. Sentry respondió que él era Bob, pero Norman no lo pensaba así. Entonces, Sentry preguntaba quién era. Norman respondió que él no era el vacío, pero Sentry no estaba seguro. Según Norman, el vacío no existía. Dentro de la nave, los Vengadores estaban aterrorizados. Y fuera, Norman le señalaba a Bob de que por esta razón todo el mundo le tenía miedo, por cosas como estas. Claramente Bob ha pasado por mucho, y si necesitaba ir a algún lado a despejarse, Norman lo llevaría allí. Sentry pregunta si murió en Latveria. Norman responde que no, pero Sentry empieza a divagar, preguntando si está en el cielo o en el infierno. Norman le pidió que repita que no existe el vacío, pero Sentry seguía confundido. ¿Cómo era posible que él estuviera con vida? Según Norman, esa era una buena pregunta. Obviamente los poderes del Sentry son bastante grandes, y él haría que su prioridad sea tratar de entenderlos, pero solo podrían lograr eso si es que Sentry se controlaba. Sentry seguía bastante extrañado. Él murió. Norman lo corrige una vez más. Él no murió, pero si lo hubiera hecho, hubiera muerto como un héroe, pero no lo hizo, y el vacío no existía. Sentry empezó a temblar, y desde la nave, Bullseye sabía que las cosas iban a empeorar ahora. Norman se retiró el casco, y le volvió a repetir que no existía el vacío. Él quería que Robert Reynolds repitiera esto. Entonces, a la distancia, Sentry podía observar a Lindy. Norman le pedía que se relaje y vaya a saludarla, y solo gracias a eso, la bomba de tiempo que es Sentry pudo ser puesta en pausa. Volviendo al presente, Shannon pregunta si es que Norman vio la entrevista de Clint Barton. Norman responde que eso es lo que escuchó, y también sabe que hizo acusaciones bastante problemáticas. Shannon pide que reproduzcan el clip, y allí Clint le informa a todos que Norman ha reclutado en los Vengadores a asesinos. Todos son criminales, y Clint proponía detener a Norman. Según Shannon, esa entrevista hace que muchas personas empiecen a dudar de Norman. Osborn guarda silencio un rato, y luego pregunta si es que él fue el Duende Verde. Shannon responde que sí. Norman responde que obviamente, eso no es un secreto, no es algo que él está tratando de ocultar, pero es algo que está tratando de dejar atrás, y él desearía que nunca hubiera sucedido. Norman señala que de eso se trata todo esto. Es una conspiración. Norman no sabe por qué Clint está haciendo esto. Él a duras penas conoce a Clint, pero lo que Norman quiere es que todo el mundo sepa que él fue un hombre bastante enfermo. No tenía una mente clara. Él estaba sufriendo de un desbalance químico. Él nació con ese desbalance, así como millones de norteamericanos, y fue en esa situación vulnerable que se aprovecharon de él. Se le acercaron personas de mal vivir, lo empujaron a la violencia. Norman asegura que todo el mundo conoce esto. Son los hechos. Basta con tomar un diario del Daily Bugle, pero eso no es lo que Barton está diciendo. No obstante, Norman quiere que todos comprendan que él buscó ayuda, ahora está curado, ya no es el Duende Verde. Sin embargo, él no pudo controlar lo que siguió después. Otras personas,
mutantes, Spider-Man. Muchos tomaron el rostro del Duende Verde. La mayoría de actos que hizo el Duende Verde no los hizo Norman, y Osborn puede probarlo porque el Duende Verde lo atacó públicamente y a sus seres queridos también. Hubo todo un reportaje sobre eso, pero ahora Norman es un hombre que está bien. Él buscó a doctores que incluso ganaron premios Nobel, y ellos dan fe de que Norman se encuentra en buena salud mental. Norman le pide al público que piensen si es que el presidente de esta nación y todas las personas que trabajan con él dejarían que un maniático lidere una de las organizaciones más importantes del país. Regresamos en el tiempo 5 horas. Los Vengadores por fin estaban en la torre descansando, y Victoria le pedía a los criminales que tomen sus pastillas. Gargan le comentaba a Victoria que Bullseye lo amenazó. Bullseye lo negaba todo, obviamente, pero Gargan insistía, él lo hizo. Entonces Bullseye revela que de verdad lo hizo, pero solo porque Venom lo mordió en el hombro. Gargan ya había explicado de que fue un accidente, él estaba siendo controlado. Al ver que los Vengadores estaban luchando, Ares interrumpió para decirles que a partir de ahora habían sido bendecidos por los dioses, debían comportarse de la manera correcta. Si se comportaban como niños, él les daría su merecido, y si se comportaban como hombres nobles, él los trataría como tal. Seguidamente Ares abofeteó a Bullseye, y lo hizo porque estaba comportándose como un niño. A Bullseye no le gustó esto, y le pidió a Ares que nunca más vuelva a golpearlo. El dios de la guerra respondió que solo lo abofeteó. Si lo hubiera golpeado ya estaría muerto. Bullseye respiró un momento y luego aparentemente tomó su medicina. Volviendo al presente, Shannon comprende lo que Osborn está diciendo, pero es Clint Barton quien lo está acusando. Por eso es que muchas personas confían en él. Norman lo entiende. Pero estas acusaciones que Clint está haciendo fueron las mismas que él recibió cuando se unió a los Vengadores por primera vez. En aquel tiempo fue una gran controversia. Norman señala que no muchos lo recuerdan, pero Clint fue a la cárcel. Él era un criminal y luego se unió a los Vengadores junto a 2 mutantes que eran terroristas reformados, pero terroristas al fin y al cabo. Eran los hijos del terrorista mutante Magneto, pero a Clint se le dio una segunda oportunidad. Cuando uno piensa en los días de gloria de los Vengadores, uno piensa en Clint Barton, pero Norman pregunta si es que uno debería juzgarlo por su pasado. Claramente la respuesta es no. Norman lo invitó a unirse a los Vengadores, pero él no aceptó. Shannon pregunta si es que sabe por qué, y Norman responde que no lo sabe. Tendrían que preguntarle a él, pero obviamente a Clint no le gusta mucho Norman. No obstante, Osborn sabe que Clint ha pasado por mucho. Vio la muerte del Capitán América, vio a Tony Stark fallar, ha visto a su familia caerse en pedazos. Norman sabe que fue bastante difícil para él, y tal vez eso le ha creado algún trauma. Norman pregunta si es que saben dónde está Clint. Está escondiéndose en las sombras, creando conspiraciones. A él le parece bastante triste. Para Norman, la entrevista que tuvo fue un llamado de ayuda, y Norman está dispuesto a ayudarlo. Quiere encontrarlo y darle toda la ayuda que necesite, antes de que se hiera a sí mismo, porque Norman asegura de que ese es el punto. Fue Dios quien le dio una segunda oportunidad a Clint, y él hizo muchas cosas buenas. Ahora el mismo Dios le ha dado una segunda oportunidad a Norman, y Osborn ve alrededor de Norteamérica. Él observa al mundo. Como gente, los seres humanos casi fueron destruidos, pero ahora Dios les ha dado una segunda oportunidad. Norman recuerda que cuando estaba en su punto más bajo, él solía rezarle a Dios para que le dé esta oportunidad, y ahora agradece que lo haya puesto en el puesto en que se encuentra. Regresando 3 horas en el pasado, Ares regresa a la casa de su hijo, pero Alexander no está en ningún lugar. Cuando revisa su mochila encuentra una nota bastante interesante. Volviendo a la entrevista en el presente, Shannon quiere hablar sobre los Vengadores. Norman sorprendió al mundo con ellos, pero ella quiere saber quiénes son. Norman no puede decirle. Según Shannon, ese es el problema que mucha gente tiene con esto, pero Norman no lo ve así. A la gente no le importa quién está sirviendo en el ejército. Lo que les importa es tener un ejército. Les importa sentirse protegidos, y eso es lo que los Vengadores están haciendo, protegiendo a la gente. Shannon lo comprende, pero hay acusaciones que están siendo hechas. Para Norman, las acusaciones son locura. Lo único que importa es lo que esos uniformes representan. Eso es mucho más importante que los valientes guerreros que se los están poniendo, y ellos tienen la libertad para hacerlo, porque es esa libertad la que quieren proteger. Norman quiere que sus Vengadores también sean capaces de vivir vidas normales. Paralelamente, Noh-Varr está caminando de regreso a su cuarto, pero Carla lo detiene y le pregunta qué está haciendo. Él responde que nada. Entonces Miss Marvel le pide que pase a su cuarto. Él lo hace, y a la distancia Bullseye está observando. Mientras tanto, en Los Ángeles, un grupo de personas va caminando de regreso hacia su auto, cuando de repente algo los moja.
y a continuación su vehículo explota. Alguien los está atacando, alguien muy peligroso. Parece que los habitantes del océano ahora están atacando la Tierra. Volviendo a la habitación de Carla, ella y Noh-Varr han terminado de acostarse, y esta ha sido una experiencia nueva para Noh-Varr. Miss Marvel es la primera mujer humana con la que ha tenido relaciones, y no sabía que los humanos lo hacían de esa manera. De repente Miss Marvel recuerda que la entrevista de Norman está en vivo. Ella quiere ver qué va a pasar cuando todo el mundo se entere que Norman ha creado un equipo en base a asesinos y criminales. Noh-Varr le pide a Carla que repita lo que ha dicho, porque parece que dijo que todos son criminales. Miss Marvel pregunta si es que él no lo es, pero una vez que Carla prende la televisión, las noticias son interrumpidas. Al mismo tiempo, en el estudio de televisión, Norman se entera de lo que está sucediendo. Los Ángeles está siendo atacado. Victoria lo llama al celular. Norman le pide que alista a los Vengadores. Muy bien, muchachos, así culmina este capítulo de Dark Avengers. Este capítulo también me gustó bastante porque sirve para que nos demos cuenta del tipo de hombre manipulador que es Norman Osborn. Norman llegó al punto de ir a televisión a decir que Dios le dio esta oportunidad un poco más y se pone a llorar. Eso me parece bastante genial. Vuelvo a decir que durante esta época parece ser que Bendis escribió muy bien a Norman. Y por otro lado tenemos el asunto de Sentry. Casi pierde el control. Imagínense que el vacío hubiera emergido en ese momento. No creo que Norman y los demás hubieran podido detenerlo, no hay manera. Así que Norman esquivó una bala allí. Pero bueno, ahora parece que los Vengadores Oscuros tienen que enfrentarse a algo que está saliendo del océano. No sé si es Atlantis, no recuerdo. Quizás sea el niño sin amor, tal vez. Pero ya veremos en los próximos capítulos. Por ahora, muchachos, díganme qué opinan de este número, déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.